Ya, estamos ya a unos cuantos minutitos de terminar la sesión de hoy y estábamos desarrollando el examen, ¿no? Como lo habíamos planificado. Ya para terminar y para no eh, dejar, digamos, ¿no? De lado algunos contenidos que de repente no hemos podido abarcar, eh, vamos a tratar de hacer énfasis, ¿ya? En esta última parte durante los siguientes módulos, ¿no? Si bien es cierto que la destilación es una inmensa rama, ¿no? Dentro de los procesos unitarios y de los procesos productivos también, no podemos dejar de lado la caracterización de los mismos, ¿ya? Vamos a desarrollar de alguna u otra manera algunos contenidos referidos a destilación, ¿no? Y a otros procesos en general dentro de los contenidos de las siguientes semanas, ¿no? Tenemos más o menos como más de un mes para poder seguir trabajando y ahí vamos a abarcar, ¿no? En algún punto de repente algo más redundante en este tema, ¿no? Pero por ahora espero que, bueno, tampoco quiero eh, hablar y hablar y hablar y luego desconcentrarlos en su elaboración de examen, ¿no? Eso no es eh, didáctico ni pedagógico, ¿ya? Directamente lo que nos ha faltado, digamos, en cuestión a características, contenidos, diseños, ¿no? Lo vamos a hablar, como les dije, en adelante, ¿no? Por ejemplo, en el último módulo, si no me equivoco, creo que es de elaboración de proyectos de investigación. Ahí podemos hacer ejemplos muy específicos, ¿no? De esta temática para procesos de destilación y obviamente generar un proyecto bajo esa índole, ¿ok? De todas maneras, a manera de generalizar, ¿no? La participación de la destilación en procesos, se clasifican, ¿no? Mediante este diagramita, ¿no? En destilación sencilla o simple, destilación por rectificación, destilación por azeotrópica, destilación por lote, destilación por arrastre de vapor, destilación al vacío, por equilibrio o flasheo, destilación fraccionada, destilación extractiva, ¿no? Cada una de ellas tiene sus plus, ¿no? Van siendo empleadas en función a la naturaleza del proceso, ¿no? Por lo general, dentro de mi experiencia, hemos podido trabajar con destilación sencilla, ¿no? Pero de columnas enormes, destilación al vacío, destilación por arrastre de vapor, destilación por rectificación y un tanto también flasheo, ¿no? Pero no tanto en destilación, sino en condensación, ¿no? Condensación de flasheo. Y así, ¿no? Se ha podido ver la aplicación no solo de la parte teórica, sino verlo ahí, ¿no? En acción, en movimiento, los diferentes gases o líquidos que están evaporando, condensando, dependiendo del caso, ¿no? Como les había dicho, el método de Macabetiel es uno de los principales métodos gráficos para la caracterización de un sistema de destilación binario, ¿no? Ya cuando empleamos una cantidad más elevada, ¿no? De elementos a separar, este método queda un tanto restringido, ¿no? Ya no se puede aplicar la misma curva o la misma distribución de fases, ¿no? En la gráfica. Directamente ya podemos utilizar algo más complejo, ¿no? Para la determinación de etapas de un determinado sistema de destilación. Puede estar vinculado a una simulación, ¿no? Los modelos de simulación son los que por lo general admiten mayor cantidad de elementos dentro de una alimentación para separarse. Aquí, por ejemplo, dentro de la nomenclatura del método de Macabetiel para dos mezclas, para una mezcla de dos componentes, ¿no? Es decir, una mezcla binaria, ¿no? Las características de cada etapa están catalogadas por concentraciones, ¿no? Del componente más volátil y del componente menos volátil, que se van enriqueciendo en un caso por el ascenso
y en el otro se van separando, ¿no? En diferentes eh, etapas para que la fase más pesada se quede, ¿no? En el fondo y la fase más liviana ascienda, ¿no? De manera gradual hasta el tope del equipo. Entonces eso dependerá de la cantidad de platos que tenga, ¿no? Un dispositivo o de la cantidad de etapas que le demos al proceso o de la velocidad del reflujo que se le dé, ¿no? Al proceso. Esta es la gráfica, ¿no? De una mezcla binaria, donde X va a pertenecer a un elemento y Y a otro elemento. Las temperaturas en ambos sistemas, ¿no? Van a generar una curva de estrecha vinculación, ¿no? En función de las concentraciones que se van a degradando en un caso y a concentrando en otro caso. Esto igual es una caracterización del balance global, ¿no? Para el método de Macabetier, donde la corriente de alimentación va a ser al destilado, ¿no? Más el fondo, ¿no? Que es el residuo de la destilación. Eso podríamos argumentar, ¿no? En definitiva. Pero de eso no se ha preguntado casi nada en el examen, ¿no? Más que todo conceptos amplios de la parte conceptual, ¿no? Eso también sirve, ¿no? Para referencias de la línea operativa del sector de enriquecimiento, que es una región de la curva que caracteriza el método de Macabetiel, y esta otra, ¿no? Que es la línea operativa del sector de agotamiento, ¿no? Dos curvas representadas por variables del balance másico que están interpretadas dentro del concepto, ¿no? De intercambio de masa, fase vapor y fase gas, líquida, para la zona de agotamiento y para la zona de enriquecimiento, ¿no? Dos curvas características, ¿no? Que están dentro del sistema de Macabetial. La razón de reflujo también, ¿no? Es otra relación que nos ayuda a determinar la cantidad de veces que se debe reflujar un determinado sistema de destilación. El reflujo es importante, ¿no? Esto quizás en la parte teórica no lo mencionen así tan a detalle, pero los reflujos también ayudan a hacer limpieza de los equipos, ¿no? Cuando se contamina mucho una determinada región de extracción de materiales y no tenemos la posibilidad, ¿no? De hacer esa separación de manera esperada, de manera planificada, por la alta concentración de elementos pesados en una zona de extracción. Eso obviamente está ligado a las temperaturas, ¿no? Pero las temperaturas, en definitiva, a veces no generan un cambio rápido, ¿no? En su descenso o en su disminución. Obviamente, calentar es rápido. El incremento de temperatura es ascendente, es exponencial. Tú le vas dando calor y el sistema calienta en menos de lo esperado, ¿no? Puede que la reacción sea instantánea en algunos casos, pero para enfriar, ahí sí nos tomamos un tiempo un poco más eh, prolongado. Entonces, si nos pasamos las temperaturas en las zonas de extracción, indirectamente enfriar esa región va a ser un tanto moroso, ¿no? Va a ser moroso y va a ser en algún momento incluso incontrolada, porque no tenemos un sistema de refrigeración dentro de las zonas de extracción. Entonces, lo que idealmente se hace es quitar todo el suministro de calor al equipo, ¿no? Y que desde la parte superior, que es donde se va a generar, ¿no? Una mayor cantidad de reflujo, es decir, los líquidos que están en el fondo se van a mandar al tope de la columna para que esto tienda a generar un lavado, ¿no? Y ya no se le está suministrando calor. Entonces, esa es una técnica, ¿no? Que ayuda a que los elementos pesados desciendan, ¿no? De la parte superior de la zona de extracción y además la temperatura sea ciertamente disminuida según lo que corresponda operativamente, ¿no? Porque no podemos, como les dije, enfriar por medio de un intercambiador de calor o de la adición de agua en esa parte, ¿no? Directamente estaríamos, si inyectamos agua, estaríamos aumentando, ¿no? La concentración de un
elemento líquido que generaría dificultades de separación en tiempos, ¿no? Y en volúmenes también. La mejor manera es reflujar, ¿no? Y este sistema de reflujo está caracterizado por una relación, ¿no? De alimentaciones del líquido residual versus el destilado, ¿no? Y en definitiva no podríamos, bueno, yo en mi caso por lo menos no he visto mucho de estas técnicas operativas, ¿no? Dentro de un texto, dentro de un manual, un protocolo. Esas experiencias más que todo salen, ¿no? A partir del learn to doing, que es aprendo haciendo, ¿no? La destilación, en definitiva, aquí vamos a hablar, ¿no? Ya algo de la caracterización de una destilación sencilla, ¿no? Para dos elementos que se van a separar, donde los más volátiles ascienden, los menos volátiles se separan, ¿no? Por la parte inferior. En la parte superior, los más volátiles tienen que ser condensados, ¿no? Condensados. Y en la parte inferior generalmente se tiene, ¿no? La adición de calor por acción de un reboiler. Un reboiler que va a generar calentamiento controlado desde el fondo de la columna, ¿no? Destilación de multicomponentes, ¿no? Aquí los ejemplos más claros son los derivados de los hidrocarburos, ¿no? Por ejemplo, la detanizadora, depropanizadora, debutanizadora, depentanizadora y así sucesivamente, ¿no? Generando cortes específicos de un elemento porque esa columna de destilación va a trabajar en una condición estrictamente cerrada de temperatura y presión y caudal para separar un solo elemento, ¿no? Y ya no así fracciones ni cortes de elementos en una sola línea de descarga, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba de la destilación del petróleo, ¿no? En función de las temperaturas, ¿no? Que van a descender, en este caso, desde un punto de calentamiento sumamente alto en el fondo de la alimentación, ¿no? Se puede ir separando en función a la altura y las etapas del equipo, cuántas corrientes van a existir, ¿no? En este caso van a haber residuos de nafta al finalizar, ¿no? El proceso, que son los asfaltos que no se han podido separar. Luego se va a tener aceite, ¿no? Aceite liviano, aceite pesado, querosene, naftas livianas, agua, y en algún caso vamos a tener gases, ¿no? Gases que ya están clasificados para su reprocesamiento, ¿no? Y su acondicionamiento como combustible, ¿no? En algunos casos. La gasolina, por ejemplo, ¿no? Gasolina de aviación, gasolina vehicular, GNV, entre otros, ¿no? De los platitos, esto hablaremos, lo último, ¿no? Antes de terminar la sesión. Y que, bueno, espero hayan podido generar una buena resolución de su examen, ¿no? Dentro de los platos, ¿no? Esta es la forma que tiene, ¿no? En la mayoría de los casos, los dispositivos que me ha tocado armar, desarmar, ¿no? En cuestión a la bandeja de las etapas, ¿no? Esta es una de las características, ¿no? Es un material de acero inoxidable donde está empotrado, ¿no? A la base de la costilla en el interior de la columna y ahí es que tiene unos pernos de sujeción, ¿no? Que le dan firmeza a todo el alrededor. Esos pernos de sujeción van a estar ligados, ¿no? A una especie de cascabeles que son estos, ¿no? Que son aspersores, ¿no? De carácter fijo, donde el fluido que cae, ¿no? El fluido que cae por la parte superior, es decir, ¿no? Los menos volátiles están en estado líquido y de la etapa superior desciende a la etapa inferior y aquí van a empezar a ebullir, ¿no? Ebullen, saltan, tienen un movimiento bastante turbulento en esta parte, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Los vapores que están ascendiendo por la parte inferior van a empezar a ascender y eso genera unas burbujitas en esta parte, ¿no? Y es sumamente apreciable cuando incluso se utiliza una luz artificial, es decir, una linterna o algo para alumbrar y ver la separación, en este caso, no tan eh, micrométrica, ¿no? Pero sí a nivel macro se puede ver, ¿no? Que las burbujitas ascienden
y los líquidos empiezan abajo, ¿no? A ebullir dentro de los aspersores. Y así, ¿no? Se hace, ¿no? El contacto directo de una fase gaseosa y una fase líquida, donde los más volátiles tienden a ascender a la siguiente etapa, ¿no? Y los menos volátiles van a caer, ¿no? Y en la siguiente etapa inferior, de igual manera, van a ver los platos y van a hacer ese bullido, ¿no? Ese salto, van a empezar a tener esa turbulencia bastante notoria, ¿no? Y esto cómo se puede ver si todo es un dispositivo de carácter cerrado con visores, ¿no? Los visores que están instalados generalmente en lugares estratégicos donde están las entradas de hombre o donde están las plataformas de control o los instrumentos de lectura, ahí hay unos visores tipo ventanitas, ¿no? Por donde uno puede visualizar generalmente en contraste a la luz qué tipo de separación se está generando, ¿no? Y cuando se percibe una contaminación, ¿no? Y ya por el mismo visor se puede visualizar que se ha arrastrado aceites o se ha arrastrado sustancias muy espumosas o algún otro tipo de anomalía, ¿no? Porque generalmente cuando se destilan, ¿no? Componentes puros, por el visor no se genera ningún tipo de arrastre, ¿no? De impurezas u otros. Es una de las características, ¿no? Pero como les dije, eso es netamente operativo, ¿no? No es tanto de diseño. Para diseñar esto, podemos usar, ¿no? La tecnología de un simulador, verificar la cantidad de caudal que se va a requerir, el diámetro de la columna, el número de etapas, el número del plato de alimentación, la cantidad de veces que se debe reflujar para un cierto volumen de producción, entre otras cosas, ¿no? Como el calor suministrado del reboiler, ¿no? O la cantidad de agua que se debe emplear para el condensado de un determinado volumen de gas. Y así, eso es lo que determina el simulador, ¿no? Y con eso ya tenemos parámetros referenciales del dimensionamiento. Pero operativamente, cuando ya el equipo está instalado, está operando, bueno, y hay que darle, ¿no? Una determinada cantidad de material para que se separen en las mezclas que, bueno, está inicialmente constituida, ya se puede generar, ¿no? Netamente un protocolo operativo de estabilización en un caso y de producción en otro, ¿no? Y esa es una de las características, ¿no? Creo que tenía un video incluso de cómo se generan, ¿no? Las ebulliciones en los platos. Es bien interesante ver eso, ¿no? A ver si es que lo tengo dentro de mi archivo de memoria del teléfono, se los voy a ir compartiendo al grupo para que lo vean, ¿no? A manera de retroalimentación, ¿ya? Otro tipo de platos, ¿no? Son como unos porosos que tienen unas fibras que bien milimétricas, ¿no? Estas fibras milimétricas hacen igual la dificultad del paso del líquido. Entonces, esa dificultad de paso hace que también en toda la superficie del plato perforado se genere esa ebullición, ¿no? Porque no va a fluir con total rapidez. En cambio, el vapor, por la porosidad de las perforaciones, va a ascender sin ninguna dificultad. El que va a demorar es el líquido en caer, ¿no? La instalación de los platos generalmente tiene una consideración escalonada, ¿no? El escalonamiento viene de un lado a otro, tipo zigzag, ¿no? Por donde va a recurrir el fluido, ¿no? Y por donde va a ascender el gas. Entonces ahí directamente en toda la interfase del plato es donde se intercambian, ¿no? Las moléculas del más volátil con el menos volátil. Y en la longitud que tenga la columna, por ejemplo, la columna más alta que yo pude ascender, ¿no? Desde el nivel cero, donde uno puede usar de referencia el suelo, ¿no? Fue de 38 metros, si no me equivoco, 38 metros. Hay que subir hasta esa altura, ¿no? Y desde el tope de la columna, y es que ya se puede ver, ¿no? La separación del producto final, ¿no? Nivel 38. Y tenía más de 70, 75, si no me equivoco, etapas, ¿no? Platos que se separan entre toda la estructura, ¿no? Muy bien, entonces eso ya son definiciones de carácter teórico, la presión de vapor, presión parcial, punto de rocío, punto de burbuja, velocidad, volatilidad relativa y la química del petróleo, ¿no? Que está constituida por elementos de peso molecular muy altos que se van fraccionando en función de las temperaturas y condiciones de presión que se le da a un entorno, ¿no? Y ahí se van separando los cortes.
desde metano, etano, propano, butano y así sucesivamente, ¿no? Hasta las parafinas, las naftas. Y con eso ya terminaríamos, ¿no? En definitiva, nuestro contenido ha sido un poco extenso en este tema, pero espero que hayan podido, ¿no? Entender un tanto de la parte técnica y también de la parte teórica del proceso de destilación, ¿ya? Ahora vamos a dar el cierre del módulo anterior, ¿no? Esperamos que hayan enviado todos sus trabajos ponderativos hasta la fecha y de alguna otra manera hoy ya se los voy a compartir, ¿no? El resultado final, su evaluación, que ya lo voy a cerrar en algún rato, ¿no? Lo vamos a, por favor, enviar. Ya, por lo menos hasta 9 y 10 envíenlo todos, revisen sus datos, ¿no? Sus respuestas, por lo menos que no dejen espacios vacíos porque a veces va a dificultar eso, ¿no? La revisión. Si dejan espacios vacíos, procuren llenarlo todo, en definitiva, ¿no? No ha habido mucha complicación, ¿no? En contenidos, todo lo que se ha expuesto está dentro de la evaluación, ¿no? Y sin más preámbulo, pues el día lunes nomás ya nos estaríamos viendo nuevamente con la continuidad del módulo que ya hemos arrancado, ¿no? Que es de seguridad y riesgos en la industria. Y con ello ya vamos a ver, ¿no? La posibilidad de hacer el foro uno y las demás actividades, ¿no? Del siguiente módulo. ¿Ok? Entonces, espero que les haya agradado todo el contenido de esta temática y nos vamos a estar viendo prontamente, ¿no? El lunes. Entonces, les voy a cerrar la reunión. Si tienen algún comentario o alguna situación, alguna consulta, envíenmelo por favor, o ahora si no, coméntenmelo y vamos a absolver, ¿no? Ahora, si no hay nada, como no hay votación tampoco hoy día, ya directamente cerramos la reunión y el día de hoy, ¿no? Ya tendrían sus evaluaciones, ¿ok? Ya. Entonces, espero, por favor, unos minutitos más para que puedan enviarme sus resoluciones, ¿ya? Que tengan un excelente resto de jornada, que tengan un buen fin de semana y ya, nos vamos a estar reencontrando prontamente. Muy bien, Gracias, Miguel. listo, pues nos estamos viendo, estimados, que tengan una buena noche. Buenas noches. Buenas noches, Ingeniero, buenas. una consultita. ¿Dentro de cuánto lo va a cerrar para enviar el examen? Unos 5 o 10 minutitos, hasta las 9:15 más o menos. Ahí ya lo cierro y traten de enviarlo antes de eso, por favor. ¿Ya? Ya, está bien, gracias. Hasta Bien, mañana y hasta el listo. lunes, hasta luego. Hasta lunes, que tengan buen fin de semana.